A ver, como lo mencionábamos hace un rato, estamos en la parte final de los gobiernos actuales. Obviamente, el más representativo pues es el final del gobierno presidencial de López Obrador. Tendrá que llegar el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha presentado a sus perfiles, la mayoría de los perfiles de Claudia Sheinbaum a lo que le ha apostado es a la experiencia, al perfil, a la carrera que pudieran tener con respecto al cargo que van a desempeñar. Y así hemos visto en su perfiles que está teniendo para llegar al gabinete, y así lo tendrán que estar haciendo también el resto de los nuevos gobiernos o gabinetes actuales. Por ello llama la atención los recientes nombramientos que se han dado en el tema del gobierno estatal. Por ello, estamos en esta mañana con el licenciado José Mario de la Garza, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, licenciado? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Jonathan, Edson? Muy buenos días. Saludo también con mucho afecto al auditorio. Se ha visto, ¿no?, cómo Claudia Sheinbaum está proponiendo perfiles idóneos para los cargos que se van a desempeñar. Sin embargo, bueno, pues también aquí en el Estado se han dado movimientos, tal es el caso en el sector salud, que ha tenido relevos constantes, pero de nueva cuenta ahora aparece una revisión a la designación de la actual, pues ya nueva secretaria Leticia Mariana Gómez, que pues estaría un poco en revisión porque no estaría cumpliendo los estándares constitucionales que requiere la dependencia, licenciado. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que es un gran tema que tiene muchas repercusiones en México, es a quiénes se designa, con qué características, qué perfiles tienen, qué experiencia, y cómo estos procesos también deben de servir de garantía para que los ciudadanos tengamos personas capacitadas, personas que tengan conocimientos en las diferentes áreas, para que puedan cumplir con las obligaciones que les impone la ley, ¿no? Y entonces, en casos como salud, en casos como lo que vimos recientemente de Pemex, en puestos que requieren un conocimiento estratégico, pues sí es muy importante que estos perfiles y estas normas que establecen cuáles sean los requisitos queden totalmente cubiertos a cabalidad y sin ningún criterio de duda ni ninguna interpretación subjetiva, ¿no? Sino que tengamos un expediente que se construya, que te establezca claramente que la persona cumple con los requisitos, porque eso al final del día es una garantía para que los ciudadanos, como yo lo decía, pues tengan funcionarios públicos que pueden resolver los problemas que se les van a presentar y pueden resolver. En el tema de salud, pues hemos tenido una gran crisis, hemos tenido una gran problemática. Me parece que es una de las áreas en donde más afectaciones a los derechos humanos se han dado y donde más se requieren personas con un entendimiento muy profundo de la problemática de cómo resolverlo. ¿Qué pide constitucionalmente la ley, licenciado? Porque pues de lo que se está mencionando es perfil en mercadotecnia, pero ¿qué pide la ley? Pues la ley lo que te enfoca es que tengas, obviamente, los conocimientos, la experiencia, que la puedas acreditar en materia de salud, y que tengas pues las cartas credenciales suficientes para decir, pues yo he participado en el sector en todos estos años, yo tengo esta experiencia profesional, tengo estos conocimientos que obtengo a través de cédulas profesionales que están vinculadas con el sector, y que a partir de ahí pues demuestran que eres una persona idónea para poder cumplir con las disposiciones legales y cumplir con el encargo. ¿Y cuáles riesgos podría traer este nombramiento si no se tiene esta perspectiva que requiere el cargo como tal? Pues mira, puede haber un riesgo de impugnaciones cuando un funcionario es nombrado y no cumple con los requisitos, pues pudiera haber alguna impugnación de personas, de grupos, de asociaciones civiles que digan, oye, pues no estás cumpliendo con los requisitos, y pudiera hacer esto. Esa sería una ruta, ¿no? Otra ruta sería el decir, bueno, ¿qué tanto la problemática de salud se puede resolver si la persona que está desempeñando el cargo no tiene los conocimientos, no tiene la experiencia, no sabe nada del sector salud, no sabe nada de lo que se tiene que hacer en esta materia, y es la que finalmente pues va a dirigir a un sector tan importante, ¿no? O sea, el riesgo que se corre es que no se tomen las decisiones de políticas públicas adecuadas, no se conduzca al sector de forma adecuada, y al final del día lo que acaba pasando es viola los derechos humanos en materia de salud de la población, que ya se han visto muy afectados con el COVID, con la falta de medicamentos, con la falta de clínicas, ¿no? O sea, tenemos un gran tema que resolver. Y entonces lo que la ley busca es que las personas que se designen pues sean unos expertos para resolver estos temas y tengan una experiencia comprobable para poder
resolverlos y tener pues este cúmulo de conocimientos y experiencia para decir, puedo resolver la problemática que se me está presentando. Algo que ha quedado demostrado, y usted lo mencionó en esta parte, y quiero rescatarla, licenciado, de cómo los problemas que tuvimos o las crisis que tuvimos en el sector salud, pues no fueron enfrentadas o no fueron resueltas por personas idóneas o con el perfil adecuado para tratar de que esa catástrofe no fuera mayor. Pues si te recuerdas, efectivamente, cuando se vino toda la problemática del COVID, la manera en la que se enfrentó el problema pues fue ejemplar, en el sentido de que México fue de los países que no tomó las precauciones, no tomó los lineamientos que se estaban adoptando en todo el mundo. ¿Te acuerdas del famoso uso del cubrebocas, no? Que se discutía si era importante o no. ¿Te acuerdas de esta primera aproximación a la problemática, en donde todos los demás países estaban diciendo, oye, esto es la manera en la que podamos ir resolviendo poco a poco la pandemia? Aquí en México se bromeaba, se tomaba esto con gracia, se decía que no se usara, se decía que usaras estas estampitas religiosas, ¿te acuerdas? Todo eso. Los detente. Y ve el desastre que se causó, ¿no? Ajá. En México fue de los países donde más muertos hubo, porque se toman decisiones a la ligera, porque las personas que están tomando decisiones no saben y porque no tienen conocimientos ni experiencia para tomar decisiones y para proteger a la población. Y ahí está, y eso que estamos comentando está en los números, ¿no? Está en las estadísticas de muertos y de las personas afectadas. Ahí están las estadísticas por unas decisiones que se tomaron por gente inexperta. ¿Es válido este argumento que mencionó el Ejecutivo Estatal, licenciado, de que como salud o el término exclusivo de las atenciones de los servicios de salud se los va a otorgar al gobierno federal, el Estado únicamente se encargará de lo administrativo? ¿Es válido ese argumento? Pues no, porque si tú te fijas en la trayectoria, por lo menos en secciones anteriores, ajá, todas las personas que están en el sector salud vienen de un contexto de ser médicos, de tener experiencia, de haber administrado cuestiones de salud, pero con una experiencia desde el punto de vista de la ciencia médica, ¿no? Si tú te fijas los perfiles quitando este sexenio, de los últimos sexenios, de quienes han ocupado el cargo, todos en su gran mayoría, Jonathan, han sido médicos. Todos en su gran mayoría. Entonces, pues me parece que no es nada más de administrar. Se trata de coordinarte con la federación, efectivamente, pero se trata de llevar a cabo un procedimiento de protección de derechos humanos en San Luis. No me parece que sea nada más una cosa así tan simple de vamos a administrar. Pues hay que coordinar actividades, hay que ejecutar programas, hay que ejecutar presupuestos, hay que coordinar al sector, hay que definir cómo se aplican las políticas públicas. No es una cosa tan superficial. A mí me parece que es mucho más compleja. Esto de preferir, ¿no?, las lealtades en lugar de la capacidad, que se ha visto un poco en la 4T, que ahora Claudia Sheinbaum quiso cambiarlo un poco, pero que va en camino también a la reforma al Poder Judicial. Personas que carezcan o que van a carecer de experiencia profesional. Ayer le ponían un cartelón a la oficina de Lenia Batres y también a Yasmín Esquivel le enseñaron los trabajadores de la Suprema Corte. Carecer de experiencia también es corrupción, le ponían los trabajadores que manifestaban. Pues mira, lo que se quiere hacer ahora con eliminar la carrera judicial tiene, como bien dices, muchas implicaciones. Fíjate, en la última reforma que se aprobó en materia de Poder Judicial, el camino que siguió México fue que la forma en la que tú ibas a ocupar un cargo de juez o de magistrado era mediante un mecanismo de carrera judicial. Y eso está en la ley, ¿eh? Esto está en la ley de carrera judicial que se aprobó. En esta ley, ¿qué se dice, Jonathan? Se dice, tú para ocupar un cargo tú tienes que demostrar experiencia, conocimientos, pasar exámenes, acreditar que llevas años trabajando en los tribunales, y hay un crecimiento gradualizado, ¿no? Entonces tú empiezas de oficial, luego asumes una posición mayor, luego vas avanzando en esta carrera judicial, y quizás después de unos 15, 20 años, mediante un examen de oposición en donde se presentan varias personas, a veces se presentaron cientos, pues en los que obtengan las mejores calificaciones serán los que queden como juzgadores o como magistrados, ¿no? Pero si tú ahorita vas y les preguntas a quienes están de jueces y magistrados a nivel federal, Jonathan, normalmente es gente que lleva 20, 25 años estudiando, trabajando, entendiendo cómo se maneja la justicia. No es ninguna de los que están ahorita son improvisados. Entonces, esto está en la ley de carrera judicial. Entonces, México optó por esta meritocracia
por este sistema de meritocracia para designar a los jueces. Ahora lo estamos borrando o se pretende borrar en un 100%, porque los requisitos para ser juez van a estar en la Constitución, que son muy simples, ¿no? Tener cédula, como ha dicho el presidente, ¿no? Se está eliminando toda esta, digamos, experiencia judicial que tienes que tener, y entonces parecería que cualquiera que tenga una cédula pues se puede presentar a estos procedimientos de elección popular. Quizás si eres muy simpático y eres gracioso y tienes algo de dinero, pues ganas la elección, ¿verdad? Y entonces todo este sistema de meritocracia, ¿no?, se está borrando, se está eliminando y se está tirando a la basura a gente con una experiencia altísima. Mira, estaba la semana pasada en una reunión que se tuvo con el magistrado Gómez Fierro de San Luis Potosí, Sí. que ha estado muy en la defensa del Poder Judicial. Estaba yo con él y comentó, se están jubilando una cantidad impresionante de jueces y magistrados porque no se quieren quedar a lo que va a pasar. Y entonces mucha gente que podía pedir su jubilación, Jonathan, se está yendo. Ahí comentó que hay un gran número de personas que se están perdiendo, hay un número importantísimo de vacantes, es decir, ya estamos perdiendo ahorita, Jonathan, gente muy capaz que estaba en el Poder Judicial y que dice, yo ya no me quiero quedar, yo ya me voy, pido mi jubilación, y está generándose como esta salida de las grandes personas que hacen que los tribunales funcionen, ¿eh? Entonces, ahora lo estamos llevando a esto y está vendiéndose la idea, Jonathan, que esta elección popular, es el mejor sistema y que lo que tenemos, que es esta meritocracia, oye, que se puede perfeccionar, claro, que puede ser mejor, también, que podemos encontrar mecanismos para que no haya corrupción, también lo suscribo, pero me parece que el sistema de meritocracia, de exámenes, de trabajo duro, de experiencia, ese es el que más nos conviene. A ver, licenciado, pero a ver, se están yendo los que conocían los términos de la Constitución, los que le daban estas interpretaciones para cualquier caso que se presentaba, y me llamó la atención que esta semana, en medio de la discusión del dictamen para la reforma al Poder Judicial, incluyeron esta especie de juez sin rostro. O sea, Sí. aparte de que vamos a ver qué personas van a llegar a ejercer justicia, no vamos a saber quiénes son, licenciado. Sí, mira, lo incluyeron de último momento, esta idea de buscar personas que puedan juzgar casos complejos que tienen que ver mucho con el crimen organizado. Y se vende la idea, Jonathan, que para protegerlos no se sepa quiénes son esos jueces. Oculta su identidad, ¿verdad? Entonces tú estás en un procedimiento en donde te están imputando que cometiste delitos y no conoces al juez, no sabes quién es, no por eso se les llama jueces sin rostro, ¿verdad? Mira, esto está prohibido en nuestra Constitución porque los términos en los que funciona la justicia es una justicia en donde hay un principio de conocimiento de quién es el juez, ¿no? Entonces, pues, digamos, tú no puedes establecer ahora que va a haber jueces sin rostro, pues, tendrías que entonces modificar el sistema de justicia mexicano. Y eso, Jonathan, además, en los países en los que se ha implementado, no ha funcionado, no ha dado resultados. O sea, se me hace una idea, pues así, a la carrera, improvisada, porque eso no se había comentado en la reforma, se introdujo de último momento. El principio de inmediación, en donde tú conozcas quién te juzga, en el que sepas qué juez es, en el que él te escuche y él te vea, pues es un principio de derechos humanos fundamental que opera en cualquier sistema de justicia. A mí me preocupa mucho esto porque entonces podría hacerse, Jonathan, que pues una persona que además que no tiene conocimientos, que está oculta, mañana te sentencia a 80 años de prisión. Sí, pero si ese es el principal argumento, licenciado, de la 4T, que no se sabe quiénes son los jueces que hacen los privilegios. Pues mira, todos los jueces que resuelven asuntos en México ahorita están perfectamente visibles. Ajá. El presidente inclusive en la mañanera los ha exhibido y ha dicho quiénes son, y han sacado esta idea de que liberan delincuentes y los sacan ahí en las mañaneras con sus fotografías. O sea que, digamos, sí saben quiénes son los jueces. Les han imputado esta carga de decir que cualquier asunto que no le favorece al presidente o que no les gusta, pues le echan la culpa al Poder Judicial y los tachan de corruptos, ¿verdad? Pero pues es muy fácil acusar al Poder Judicial. ¿Por qué no vemos también el trabajo de las fiscalías? ¿Por qué no vemos el trabajo de cómo se armó el caso? ¿Por qué no vemos si hay pruebas? Porque pues está muy fácil sacar de contexto todo y pretender que los responsables sean los jueces, que pues en muchas veces su manera de trabajar, Jonathan, es, pues ellos no pueden salir a defenderse. Su trabajo está en un tribunal haciendo y dictando sentencias. Los jueces no están para salir a defenderse en la plaza pública diciendo por qué dictar una sentencia de una u otra manera. Y claro, cuando dictas una sentencia, pues va a haber alguien que no le guste. Pues es la naturaleza del conflicto, ¿verdad? Si yo mañana resuelvo un caso en el que tú estás y tú lo pierdes, Jonathan, pues claro que te vas a molestar, pues es natural.
es la naturaleza humana, sí, claro, de sentirte que perdiste, pues claro que hay siempre una parte que está molesta, ¿no? Lo que ha pasado es que el presidente ha perdido muchas cosas y pues está molesto porque no le han dado la razón. Oiga, licenciado, me dejó perplejo con esto que me mencionaba de que la reforma al Poder Judicial lo que estaría provocando es que se estén jubilando ya las personas que eran capacitadas o capaces para poder hacer estos ejercicios, esta interpretación de la ley, que ya lo decía Edson, ya todo mundo ha interpretado la ley como han querido, a beneficio o a perjuicio de otros, pero yo le quiero preguntar, ¿cómo ha visto usted al propio Poder Judicial? Porque lejos de quererlos ver diseminados, divididos, fragmentados, ayer con lo que pasó con la ministra Norma Lucía Piña, la suspensión de la sesión, se vio un Poder Judicial más cohesionado, licenciado. Con lo que pasó ayer, efectivamente, con lo del domingo, también en el Ángel de la Independencia, el lunes también hubo una manifestación, hoy va a haber otra. Pues sí, están saliendo a lo que nunca habían hecho, o nunca habían tenido que estar afuera en las calles, tratando de explicar la importancia de tener un Poder Judicial autónomo independiente. Lo que pasa, Jonathan, para mí el problema es que efectivamente México tiene un problema de justicia, de acceso a la justicia, de corrupción, y entonces la percepción general, si tú le preguntas a cualquier persona, Jonathan, y le preguntas del Poder Judicial, pues seguramente su comentario va a ser negativo, seguramente. Y yo te diría que sí tendríamos que hacer un esfuerzo para que nuestro sistema de justicia funcionara bien. Claramente eso yo creo que es indiscutible, Jonathan. El problema, me parece, es que ese debate lo tiene ganado el presidente de la República. Es decir, no hay nadie que le diga lo contrario. Lo que pasa es que la solución que se está proponiendo, y que es la principal, de decir, vamos a resolver el problema de justicia, quitando a todos los jueces que hay y poniendo unos nuevos que van a llegar por votación, pues es que eso no va a resolver el problema, Jonathan. Mira, te voy a poner una cosa muy contextualizada a cuestiones del día con día. Sí. Un tribunal en San Luis Potosí puede estar atendiendo al año 3,000 asuntos nuevos. Le llegan 3,000 asuntos nuevos, ¿no? Tú imagínate que al juez que tenemos ahí sentado ahorita, o a la jueza, le decimos, oiga, ya queda usted despedido, mañana ya no se presente. Y llega y se sienta, Jonathan, en esa misma silla, el juez electo ya ganó la elección, ¿verdad? ¿Tú crees que por ese simple hecho de cambiar a un juez por otro y poner a uno por elección, esos 3,000 expedientes, esas audiencias, esas sentencias se van a resolver? ¿O va a cambiar algo? O sea, ¿va a funcionar mejor? ¿Va a ser más rápido? ¿Va a resolver las cosas con mayor agilidad? Pues no es así. Ojalá y fuera así de sencillo, ¿verdad? Se requiere presupuesto, se requiere infraestructura, se requiere capacitación, muchas otras cosas que si tú te fijas en la reforma están ausentes, ¿no? ¿Qué se habla del presupuesto del Poder Judicial? ¿Qué se habla de la capacitación? ¿Qué se habla de la infraestructura? Nada se dice. Mágicamente, como si fuera esto magia, nos dice, no se preocupen, poniendo a los jueces por elección popular resolvemos todo el problema. Sí. Y eso es una mentira. Como si la cuestión del azar fuera la que diera la agilidad, ¿no? Sí, exactamente. Me alcanzó el corte, licenciado. Déjenos hacer una pausa y volvemos con todavía esto, porque ha provocado un montón de reacciones esta velocidad a la reforma al Poder Judicial. Seguimos con el licenciado José Mario de la Garza. Senador, la discusión del 1 de septiembre de la reforma al Poder Judicial, ¿se va a dar o se va a aplazar? No, se va a dar. ¿El mismo día primero? No, es que eso lo aclaré ahora. El hecho de que el día 1 de septiembre se hagan 2 sesiones, la sesión de instalación y otra sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, no quiere decir que ese día se apruebe, sino que ese día se inicia todo el proceso legislativo, desde la publicidad del dictamen, luego viene la discusión en lo general y en lo particular, luego las reservas. Yo he ofrecido que cuidaremos todo el proceso legislativo. No habrá precipitación y habrá diálogo para buscar el mejor entendimiento en la Cámara. Gracias. Ahí escuchábamos a Ricardo Monreal, el próximo coordinador de los diputados de Morena, en la Cámara de Diputados allá en San Lázaro. A ver, licenciado José Mario, ¿qué velocidad se le está dando a la reforma al Poder Judicial? Pero menciona que el 1 de septiembre no se estaría aprobando la reforma, licenciado.
Bueno, pues mira, la velocidad ya se la dieron porque ya tienen un dictamen aprobado y ese dictamen pues es el punto de partida del proceso de discusión legislativa. Si bien es cierto, el 1 de septiembre se hace esta instalación solemne y empiezan los trabajos, pues mira, yo creo que será cuestión de unos días más. Coincido en que no necesariamente tenga que ser el día 1, pero lo que hay que entender es que esta reforma ya la tienen pues de alguna forma aprobada con el bloque que les está otorgando el INE y que hoy, por cierto, tendremos muy probablemente la resolución del Tribunal Electoral en cuanto a la representación de los partidos en el Congreso. Y entonces, pues yo creo que si no va a ser el 1 de septiembre, pues será en la primera quincena, vamos a decirlo así, agotando el proceso legislativo de un dictamen que ya traen aprobado. Y han sido muy claros y muy precisos en decir el tema de los jueces y la elección por voto popular no lo vamos a cambiar, que esa es la piedra angular de todo, ¿no? Bueno, habrá otras cuestiones que se puedan modular o se puedan cambiar o se puedan hacerles ajustes, pero digamos, el punto más importante, Jonathan, que es decir, la justicia en México va a ser mejor porque vamos a tener estas votaciones. Ya muchos también han externado su preocupación de lo difícil que va a ser la votación porque van a ser pues miles de cargos con boletas muy complejas. Y en otros países, Jonathan, donde han hecho esto, la participación de la población en la votación es bajísima, bajísima. Yo siempre he pensado, si las personas no conocen siquiera quiénes son sus diputados en el Congreso, pues ahora esperemos de sepan quiénes son los juzgadores y cómo los pueden nombrar y a quién pueden nombrar, pues eso es un sueño guajiro, no va a pasar. Entonces, a mí me parece, Jonathan, que lo veremos en la primera quincena de septiembre, veremos esto aprobado, y luego pues tendrá que trabajarse con marchas forzadas porque hay que hacer un buen de nombramientos que se tienen que hacer el año siguiente, como está en la reforma. Acuérdate que pues un número importante de ministros, todos los ministros, pero jueces y magistrados, pues se van a ir. ¿Sí? ¿Sigue por ahí, José María? No, se cortó la comunicación, estábamos llegando a esta parte de la reforma al Poder Judicial que está teniendo una velocidad muy rápida de cómo se ha venido aprobando. Licenciado, para entrar en la parte final de esta revisión que hacemos con usted del dictamen, de cómo lo ha visto, de lo que incluye y de lo que se ha podido ver, ¿cuál es el punto que más le preocupa de la reforma al Poder Judicial? A mí me preocupa que podemos acabar con un Poder Judicial totalmente politizado, que las personas que lleguen a ocupar los cargos más importantes le deban el cargo a un partido o le deban el cargo a grupos de poder que les dieron dinero para llegar a esos cargos, y entonces que la justicia, que en México es una de las grandes asignaturas pendientes, acabe controlada por intereses políticos, por intereses de partidos, por intereses de grupos. Y entonces, Jonathan, cuando tú acudas a un tribunal a pedir que te resuelvan un asunto, pues habrá que ver qué afiliación política tienes, a qué partido perteneces, y cómo puedes pedir que a partir de eso te hagan el favor de resolverte un asunto. A mí eso es lo que me preocupa. En un país tan complejo como el nuestro, en donde hemos visto cómo el dinero se ha penetrado en las elecciones, ¿no? y ahí se ha visto cómo se gastan carretillas de dinero sin ningún control, pues ¿qué esperamos que pase con una elección de jueces y ministros? Pues lo mismo que ya hemos visto en elecciones anteriores, ¿no? Por más topes de campaña, por más requisitos que les ponen los partidos para que no se gasten dineros extra, tú y yo sabemos, y el auditorio también, que ese dinero ahí está presente y es el que controla al final del día quiénes son los que ganan y quiénes son los que quedan. Lo que ya pasa en las elecciones que tenemos, Jonathan, pues va a volver a pasar con los jueces. Digamos, pues ¿por qué pasaría algo diferente? Así es, ¿por qué pasaría algo diferente? Licenciado, estaremos pendientes de ello. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana y si nos lo permite, nos escuchamos la próxima. Abrazo muy fuerte para los dos, que estén muy bien y nos conectamos la semana que entra. Que estén muy bien. Un excelente día. Muchas gracias.